Bendito Padre, Señor, gracias por este sábado, Señor. Te glorificamos en esta mañana. Te damos las gracias porque tú te especializas en transformación, en cambiar las vidas. Y, Señor, te damos las gracias porque nunca nos dejas, siempre estás atrás de nosotros y siempre estás trabajando para traernos a tus pies una vez más. Y, Señor, yo espero que esta mañana no sea diferente, que esta mañana tú puedas tocar los corazones de las personas aquí y podemos ser cambiados. En el nombre de Jesús, amén. Hay dos cosas que Jesús vino a hacer cuando llegó aquí en este planeta. Y quisiera que vayamos a la Biblia a ver qué fue lo que fueron esas dos cosas. En el libro de Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice así. Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, Jesús, vino a rescatar. Yo desde niño siempre me ha gustado los carros rápidos. Siempre me ha gustado la motocicleta. Y cuando yo era un niño, uno de los primeros regalos que me dieron fue un scooter. Y una bicicleta. Yo me recuerdo que yo me volví loco porque a mí siempre me ha gustado los carros rápidos y la moto. Cuando yo vivía en República Dominicana tenía como 3 años y mi primo tenía un carrito de esos que uno se montan y es como una bicicleta. ¿Cómo? Pedales, exacto, tenía pedales y había una subidita en la casa de mi abuela. Yo me recuerdo con ese carrito con pedales, nosotros bajamos, yo y mi primo, yo manejando porque me gustaba lo rápido y bajando, había como una piedra y nosotros nos tumbamos contra la piedra y yo me caí fuera del carrito y ahí había un clavo y ese clavo se le metió aquí. Por eso que aquí yo tengo una línea. Y vino mi madre, yo me recuerdo del hospital, no me recuerdo lo que pasó, pero vino mi madre y ella me cuenta la historia, que ella vino, yo estaba sangrando, y ella vino a mi rescate. Después, cuando vine a Estados Unidos, me gustaban mucho las motocicletas. Y había un vecino que tenía una motocicleta. Y yo a la edad de 12, 13 años, quería montarme en la motocicleta. Así que un día él dijo, está bien, te voy a montar, pero aguántate bien. Y él prendió su moto y yo con la adrenalina, y dice, móntate atrás, pero agárrate bien. Y me agarré. Y él le dio a esa moto y fuimos por todo el vecindario a velocidad. Y yo, sí. ¡Qué experiencia! La velocidad. Hasta cuando me estaba bajando de la moto y puse mi pierna en el muffler y me quemé casi la pierna entera. Y vino una enfermera vecina a mi rescate. Así que yo me recuerdo bien de esas experiencias porque alguien vino a salvarme. Y también me recuerdo de cuánto me dolía y lo que más me molestaba es que yo no podía ir a la clase de nataciones porque no podía meterme en el agua así. Pero sí me enseñó algo de la vida y es que las cicatrices o las enfermedades o algo dura un tiempo para sanarse. Y cuando nosotros vamos y herimos a una persona, dura tiempo para sanarse. Aprendí esa lección. Pero el año pasado estaba en mi casa y a las 4 de la mañana oigo una explosión fuera de nuestra casa. Yo fui el primero a levantarme y se parece que mis padres no escucharon. Yo los llamé, pero pensaba que alguien se había estrellado contra nuestra casa. Yo soy el primero y salgo y lo que veo es un muchacho tirado en el piso y la moto en el otro lado de la calle. Se había llevado 5 mailboxes. Estaba en el piso
sangrando, se había cortado la oreja, tenía la pierna cortada entera, lleno de sangre. Yo llamé 911. Y yo me recuerdo en mi experiencia cuando niño que me vinieron a rescatar y ahora yo pude hacer algo por ese muchacho. Gracias a Dios, estaba vivo. Así que el rescate, la salvación, es algo que a mí me toca mucho. Y Jesús dice aquí, la Biblia dice aquí en el libro de Lucas, que Jesús vino a eso, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros que recibimos el amor de Dios, que Él vino a buscarnos y vino a salvarnos, nosotros por consecuencias también tenemos que hacer dos cosas. Y eso se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 26. El libro de Mateo, capítulo 26. Versículo 41. Jesús vino a buscar y salvar, y ahora Jesús nos dice a nosotros, versículo 41, velad y ¿qué? Velad y orad. Jesús vino a buscar y salvar, y por consecuencia nosotros lo que tenemos que hacer es velad y orad. La oración es algo muy importante, y quisiera hablar un poco sobre eso. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y el 8. Dice así la palabra, Mateo 7, versículos 7 y 8. Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. La Biblia nos dice en el libro de Santiago que nosotros no tenemos porque no pedimos. Y algunas veces nosotros decimos, ¿por qué Dios no me da a mí lo que yo le pido? Porque nosotros no hemos pasado por el proceso que dice aquí en el libro de Mateo. Algunas veces no recibimos porque no pedimos. Pedir el primer paso que un cristiano tiene que hacer para recibir. Y yo aprendí esta lección cuando niño. Nosotros en mi casa, yo me crié en la Florida. Y en la Florida es muy caliente. Es muy caliente. Y nosotros teníamos varios juegos, jugábamos floor hockey, jugamos basquetbol, béisbol, pero había algo en mi vecindario que nosotros llamábamos la guerra de agua. Y ustedes se están imaginando qué es una guerra de agua. Bueno, básicamente lo que hacíamos era que cogíamos balloons, no sé cómo se dice, globos, y lo llenábamos de agua, y lo que hacíamos es que nos metíamos atrás de un árbol o algo, y cuando alguien gritaba guerra, cogíamos los globos de agua y nos los tirábamos. No solamente eso, sino que también necesitamos una pistolita de agua para hacerlo más como una guerra, ¿no? Y yo sabía que los globos sí fácilmente los podía comprar, pero una pistola de agua no. Más porque mi padre pastor y mi madre no me quería acerca de eso. Entonces, el día estaba acercándose y yo iba a la tienda y finalmente tenía dinero para comprar los globos. Lo que no tenía dinero para comprar la pistola de agua. Me recuerdo cuando iba a Walmart, ahí en la sección de juguetes, veía la gran pistola, el Gumball 3000. Y yo la veía en mis ojos. Quería eso. Pero llegó el día y no lo conseguí. Finalmente llegó ese día de la guerra y todo el mundo ahí cogió sus globos de agua y se escondieron. Y yo me escondí atrás del árbol y un muchacho gritó guerra. Todo el mundo agarró sus globos y comenzó a tirárselo. Y yo pensaba que yo estaba haciendo muy bien hasta que ya no había más globos. Y ahí fue que los muchachos sacaron su pistola de agua. Y yo, ¿qué pistola voy a agarrar? Pero yo siendo dominicano, y se pudo ver quién era el latino en ese grupo, agarré la manguera de mi casa
La manguera, que usted sabe que para llegar a ese lado hay que como levantarla como 12 pies, no sé. Y comencé a mojar a los muchachos lo que yo tenía en su pistola de agua. Y mi madre, viendo la situación, dice: Tito, entra a la casa, ¿qué tú estás haciendo? Entonces cuando yo entro, ella me dice a mí: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tú estás usando la manguera? ¿Qué te pasa? Y digo: mami, lo que pasa es que yo sé que ustedes nunca me van a dejar comprar algo que se parezca a una pistola. Así que tuve que improvisar. Y ella me dice a mí: tú sabes que la madre, hemos estado hablando de este evento porque los hijos de ella estaban muy entusiasmados. Y ella lo que tenía escondido atrás del gabinete, en el gabinete, era la Gumball 3000. Y aprendí una lección ese día, porque ella me dijo a mí: ¿por qué no me pediste? Y si esa es mi madre, que es mi madre humana, ¿qué más mi padre me puede dar a mí si yo le pido? Pero algunas veces nosotros no pedimos a Dios. Es el primer paso. Hay que pedirle a Dios para recibir. Hay que pedirle a Dios en oración para recibir. Pero ¿qué pasa cuando uno le pide a Dios en oración y Dios no le responde? ¿Qué pasa cuando uno pide pero no recibimos? Bueno, la Biblia nos dice que hay que buscar. Hay que buscar. Es el segundo paso. Y muchos cristianos se quedan en la etapa de pedir. Solamente piden, pero no buscan. Y buscar es muy diferente a pedir. Porque buscar, la palabra buscar significa que hay un tipo de acción para lograrlo. Pedir podemos hacerlo de nuestras rodillas. Pero buscar ahora tiene que hacer un movimiento, tiene que moverte. Nosotros pedimos a Dios, pero nos quedamos ahí. Pero Dios lo que quiere es que nosotros, cuando pidamos a Él, también tenemos que ir a buscarlo. Tenemos que buscar la bendición. Tenemos que buscar esa bendición. Y yo cuando joven, yo buscaba ser cirujano. Ese era mi sueño. Y la razón por qué era mi sueño es porque un día, en República Dominicana, un primo mío que es ortopeda, había un choque delante de nuestra casa y la persona estaba sangrando. Y yo vi con mis propios ojos cuando él le metió, no había guantes, y él le metió sus manos, aguantó la sangre y le salvó la vida. Y yo dije: yo quiero ser esa persona. Pero yo sabía a la edad de 6 años que Dios me había llamado a mí al ministerio. Pero yo, por orgullo de inmigrante, no quería hacer lo que mi padre hacía en su país, quería sobrepasar a mi padre. Ahora que tenemos la oportunidad, un país nuevo, que podemos estudiar lo que queríamos, yo dije: yo no quiero ser pastor, yo quiero ser doctor. Quiero sacar nuestra familia de la pobreza. Y quería ser cirujano. Buscar, poner el esfuerzo para conseguir las cosas. Y yo lo que hacía era que yo estudiaba, y mire, déjeme decirle algo, aquí en Southern yo no estudio tanto como yo estudiaba para esa carrera. Yo ponía el esfuerzo, iba a laboratorios, trabajaba en un hospital, trabajaba de noche, todo para ganar experiencia, para conseguir esa meta. Yo me recuerdo que yo trabajaba en un centro de cirugía y tenía que llegar a las 4 de la mañana, y esa mañana yo estaba solo. Y ahí lo que había en ese día eran cadáveres. Y la primera vez que yo vi una cirugía en vivo, que me dejaron entrar y que podía hacer cosas, no me molestaba tanto, pero cuando tuve un cadáver por la primera vez, me pusieron solo, me parecía como un astronauta, y había una camarita, y ellos riéndose de mí, tú sabes, presionaban el botón: ya, corta, vamos, y yo ahí un poco nervioso, tú sabes, pero esta vez ya tenía la experiencia, ya tenía el tiempo en el lugar, practicando. Había cortado varias veces, había sutured, eso es coser, muchísimas veces, ya tenía la experiencia. Pero esta mañana yo estaba solo, a las 4 de la mañana solo. Y cuando uno tiene 20 cadáveres y uno está solo, a mí no me importa quién usted es,
o cuánta experiencia tiene, uno comienza a pensar de cosas. Y en esa mañana, yo era el único viviente en ese cuarto. Y el único con ropa también. Pero Dios me enseñó una lección. Y la lección era esta. En ese lugar había personas que se habían muerto 2 semanas atrás, 3 días atrás, que habían donado su cuerpo a la ciencia. Había gente que era blanco, había gente que era negra, había gente indio, había gente rubios, había gente negros. Había gente que tenía en su vida, había pasado por situaciones difíciles. Había otros que tenían probablemente en su vida mucho dinero. Había gente ahí que tenía una casa y tenía hijos. Había gente que vivía en un apartamento y no tenía hijos. Había personas ahí que probablemente tenían un PhD o se habían graduado de un doctorado. Había también gente aquí que no tenía ni un diploma de high school. Había gente que tenía un carro bueno y había gente que ni tenía una bicicleta. Gente rica y gente pobre. Y aprendí algo, que al final vamos a llegar al mismo lugar, pero la única cosa que importa al final es si esa persona murió con esperanza. Y en esa mañana yo pude poner mi vida en perspectiva. Y yo sentí que Dios me habló en esa mañana y me dijo, ¿en qué área que tú quieres ayudar? ¿Puede ayudar a sanar físicamente en esta vida? ¿O puede ser parte de la transformación que Dios está haciendo para la eternidad? En ese momento decidí que estaba en la profesión errada. 4 años de estudiar y de madrugar y poner esfuerzo. Pero cuando Dios te llama hay que responder. Cuando Dios te llama hay que responder. Hay que buscar la bendición de Dios. Algunas veces usted probablemente se ha parado en el lugar de pedir a Dios. Pero Dios te dice, vamos más allá y comienza a buscar. Pero ¿qué pasa cuando pides a Dios y no se te da? ¿Qué pasa cuando buscas y no hallas? Hay que llegar a la tercera etapa. Y esa tercera etapa es llamar. Llamar significa que has llegado al lugar de tu bendición. Has encontrado el lugar. Has encontrado el lugar de tu bendición. Y la Biblia dice aquí, llamad y se os abrirá. Yo cuando era un niño, me gustaba mucho la música. Mi padre es violinista y guitarrista. Pero nunca tuvo mucho tiempo, como era pastor, no tenía mucho tiempo para enseñarme. Pero me puso en clase de música a los 5 años. Tomé solamente una clase. Tomé una clase de piano y el pianista le dijo a mi padre, su hija sí puede ser pianista, pero ese muchacho no tiene oído para eso. Y en ese instante abandoné todo sueño que tenía de estudiar música. Pero cuando uno llega a un lugar que Dios lo llama, hay que responder. Y me decirle algo, que no importa lo que alguien ha dicho de usted, no importa la edad que tenga, no importa de dónde viene, cuando Dios lo llama a algo hay que hacerlo. Y yo, no sé cómo, recibí una carta un día diciendo que me aceptaron en un programa de música. Y yo me reí. Yo, mami, yo no voy para allá. Esos son para muchachos que son nerdy. Yo no voy a tocar en una banda. Eso no es para mí. Pero mis padres me forzaron. Dijeron, no, tú tienes que ir porque te queremos tocar, que tú toques un instrumento. Y yo, papi, ya lo tratamos y eso no es para mí. Porque cuando fui a la clase, el maestro me quiso ponerme en la tuba. Mi padre, siendo dominicano, dijo, mi hijo no va a tocar la tuba. Mi hijo va a tocar el saxofón. Y el saxofón fue el peor instrumento de la prueba que yo hice. Pero mi padre, insistente. Y el profesor dijo, bueno, hay que poner al muchacho en el saxofón. Yo digo que esa fue la más grande bendición que Dios me podía dar. Porque a través de la música yo pude experimentar el amor de Dios. Pude conectarme a Dios en otro nivel. Y
cuando cantaba sentía la presencia de Dios. Cuando cantaba realmente pensaba en la palabra que decía. Y cuando tocaba era mi tiempo personal de adoración y amor que yo le mostraba a Dios. Cuando llegues a un lugar de la bendición, no te quedes afuera, sino abre la puerta. Los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, y le dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿En qué nivel estás en esta mañana? Pero en el nivel que estás, te pido que siga marchando, siga buscando, que Dios va a abrir las puertas. Oremos. Querido Padre, gracias por la bendición de esta mañana. Gracias porque podemos estudiar tu palabra. Y Señor, lo que continúa este día, este servicio en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste de una manera poderosa. Que podemos ser cambiados y transformados por tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Lo invito para las 11, donde voy a predicar la segunda parte. Ahora vamos a tener una parte especial por María Elsie. Llena con tu